A nombre de la Asociación Mexicana de Vacunología y del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, les damos la bienvenida a esta plática que se titula Lecciones de una pandemia en el siglo XXI. El motivo de esta plática, pues, es debido a que la Asociación Española de Vacunología y la Asociación Mexicana de Vacunología somos asociaciones hermanas y pues queremos que nuestro querido amigo al que voy a presentar, el doctor Amós José, nos dé sus experiencias que en este momento están ellos teniendo en España. El doctor Amós José García Rojas es, primero que nada, nuestro amigo, es el actual presidente de la Asociación Española de Vacunología y es el jefe de sección de epidemiología y prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, España. Es un honor para nosotros que el día de hoy esté en esta charla y pues sin más, dejamos la palabra al doctor Amós. Por favor, si alguien tiene dudas, váyalas poniendo en el chat que aparece aquí en el Zoom y al final nosotros haremos algunas preguntas con el doctor Amós. Este link, no se preocupen, esta plática, los que no la puedan ver, se va a grabar y se va a subir al canal de YouTube de la Asociación Mexicana de Vacunología, al que después les enviaremos la liga. Entonces, sin más, doctor Amós, por favor. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes desde España, buenos días desde México. Antes que nada, permítanme que mis primeras palabras sean de agradecimiento. Quiero agradecer profundamente a los compañeros y compañeras mexicanas que hayan tenido la amabilidad de invitarme a estar este rato con ustedes. Guardo unos bellísimos recuerdos de mi estancia en México y en San Luis de Potosí y espero que en breve, conforme vaya transcurriendo y culminando la pandemia, podamos volver a tener algún tipo de reunión presencial. Si me permiten, y teniendo en cuenta el impacto tremendo que ha tenido la pandemia en nuestro país, en España, he planteado la intervención o la plática con todos y todas ustedes en forma de una serie de reflexiones personales que tratarán de incentivar lo que puede ser un posible debate al finalizar mi intervención. Creo que es importante que reflexionemos sobre todo lo que ha acontecido en relación a la pandemia, ver el punto en el que estamos en un país como el nuestro, donde afortunadamente parece que ya se empieza a doblegar la meseta de la infección y de alguna manera con esos elementos que les pueda yo introducir a ustedes de reflexión, podamos ser capaces después de establecer un debate rico que nos enriquezca a todos en nuestro conocimiento y en lo que es el cómo abordar una situación tan tremenda como la que en estos momentos estamos abordando en España y que sin lugar a dudas a ustedes también les está afectando. Entonces, si les parece, permítanme de entrada comentarles que hablar de una pandemia como la relacionada con la enfermedad del COVID-19 es realmente complicado, porque es la primera pandemia que se está retransmitiendo en directo por los medios de comunicación. Yo me acuerdo cuando la guerra de Vietnam fue la primera guerra que se retransmitió en directo por los medios de comunicación. Ahora estamos también en otra guerra diferente porque el enemigo es invisible, el SARS-CoV-2, pero es otra guerra y también está siendo retransmitida en directo. Y esto es bueno y en ocasiones es malo porque nos dificulta nuestro trabajo. Es bueno porque indudablemente en una situación como la que estamos viviendo hay un elemento fundamental que tenemos que llevar a la ciudadanía, que es la transparencia. La transparencia en tanto en cuanto informarles claramente de todo lo que está pasando y cómo está pasando. Es terrible oír en el contexto de una pandemia, escuchar voces que comenten de que no se está diciendo toda la verdad, como en alguna ocasión he tenido yo que escuchar personalmente. Es fundamental la transparencia y de esa perspectiva nos viene bien el que de alguna manera se esté retransmitiendo en directo. Bien, pues vamos a empezar una vez hecha este posicionamiento de partida. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre lo que son los antecedentes de la pandemia. Como todos ustedes saben, nos encontramos en pleno mes de diciembre de 2019 y de repente de China nos llegan noticias de un nuevo microorganismo que está empezando a crear problemas, sobre todo en una región muy amplia
de China como país, que es la región, la zona de Wuhan. En principio, la actitud de todos los países desarrollados, de todos los países en nuestro mismo contexto, era verla con cierta distancia. Es un problema de China, es un problema eh, de los chinos. Es un problema además que parecía que se asociaba, y algo de esto hay evidentemente, a lo que puede ser el contacto con determinadas especies animales que se desarrollan en aquel país. Y precisamente esta especie de hipótesis que empezaron a surgir de posibles animales que fueran reservorios y transmisores al hombre de este problema ha sido uno de los elementos clave que también ha configurado un espacio más tremendo y desagradable y difícil de controlar en el ejercicio de las intervenciones contra el SARS-CoV-2, que son los bulos, las fake news que desgraciadamente han inundado las redes y han creado complicaciones muy severas a nuestra actuación como profesionales sanitarios y también han generado en sectores amplios de la ciudadanía y también de muchos profesionales sanitarios momentos de inquietud y de desasosiego. Y esto está en función de estos antecedentes. Era un problema de China, de los chinos, vehiculizado a lo que pueden ser las costumbres ancestrales que tienen allí de relaciones con determinados animales y de alguna manera esto creó, en mi opinión, como antecedentes importantes de lo que nos iba a venir, un primer elemento de reflexión, y es que nadie pensaba que en pleno siglo XX en un país desarrollado nos pudiéramos encontrar con un problema de estas características. Bueno, cuidado, lo pensábamos algunos trabajadores de la epidemiología y de la salud pública, que entendíamos siempre que frente a las enfermedades transmisibles, nunca se puede bajar la guardia. Sin embargo, en un amplio sectores amplios de los países desarrollados, se pensaba que esto de las enfermedades transmisibles ya era algo del pasado, que estaba completamente superado. Esto ha llevado incluso a que numerosos padres y madres hayan dejado de vacunar a sus hijos, porque entendían que ya no era necesario porque no estaban presentes las enfermedades transmisibles. ¿Y qué ocurre? Que llega la biología y coloca todo en su sitio y nos vuelve a recordar que no estamos solos y que convivimos con microorganismos que si creamos las condiciones adecuadas para su expansión pueden evolucionar cuando son nuevos en forma de pandemia como pasó con el SARS-CoV-2. Nadie preveía que pudiera pasar una situación de este tipo y esto que condujo por ejemplo en nuestro país a que no tuviéramos preparación suficiente para abordar en una primera fase la pandemia. Nos encontramos con una situación en que no disponíamos de material de protección para la mayoría de los sanitarios. No había material de protección para los mismos. Y tuvieron que desarrollar en muchas ocasiones, en las fases iniciales de la pandemia, su actividad profesional en condiciones desfavorecidas porque no habían elementos de protección que les permitieran poder hacer frente a la pandemia. Esto es un elemento muy claro de reflexión. Estamos ya en un contexto de pandemia, por favor no pierdan de vista que es absolutamente necesario la disponibilidad de material de protección para todos los sanitarios. Hoy por hoy, en nuestro país, los sanitarios representan casi el 30% de los casos de SARS-CoV-2 positivo, el 30%, y somos la primera línea de ataque en relación a la infección. Estamos ahí por nuestra responsabilidad profesional, por nuestro compromiso y por nuestra voluntad de dar servicio a la ciudadanía. Pero tenemos que realizar nuestra actividad profesional en las mejores condiciones posibles de protección. Y no había material, porque nadie se preveía que pudiera ocurrir esta situación y no había disponibilidad suficiente de material. Eso es una lección que tenemos que tener claramente aprendida. Otros elementos importantes como consecuencia de que no se esperaba esta pandemia vienen también en relación de, básicamente, de que en una primera fase no se evitaron las medidas oportunas, no se evitaron las manifestaciones, las aglomeraciones de personas, no se evitaron normas de protección poblacional, normas higiénicas que evitaran la transmisión entre personas y esto configuró el escenario adecuado para una tormenta perfecta.
no veíamos venir el problema de China, y eso que lo teníamos en Italia, que es un país cercano al nuestro en cultura y también físicamente, y no establecimos, cuando teníamos que haberlo hecho, las medidas de control del problema, cerrando fronteras, creando la separación, las recomendaciones sanitarias oportunas, etcétera, etcétera. Y esto creó las condiciones adecuadas para una tormenta perfecta. No se preveía, como no se preveía, no estábamos preparados en cuanto a material que pudiera hacer frente, sobre todo por los sanitarios, a la pandemia, y al mismo tiempo no se dieron en su momento de manera inmediata las recomendaciones que evitaran la transmisión del problema. Teníamos algunas fortalezas en nuestro país en relación a la pandemia. Teníamos algunas fortalezas derivadas fundamentalmente de algo que también es clave para abordar la pandemia, un sistema sanitario potente, potente. Lo teníamos, era una fortaleza. Nuestro sistema sanitario es muy potente, pero tenía también una debilidad y estaba relacionada también en relación a nuestro sistema sanitario. Y es que, desgraciadamente, tras la crisis económica del 2008, el sistema sanitario en nuestro país sufrió una política severa de recorte que afectaron fundamentalmente a la estructura de salud pública, es decir, a la estructura donde trabajamos los profesionales de la epidemiología. Y esto hizo también que en una primera fase de la pandemia fuera complicado poder abordarla por la falta de recursos humanos y también del problema de los recortes importantes que se hicieron en las crisis económicas en el sistema sanitario público. Era una fortaleza nuestro sistema sanitario, pero desgraciadamente actuaba también como debilidad porque estaba debilitado por las políticas de recorte que había sufrido. Y eso es otro elemento, otra enseñanza que creo que es fundamental para los países que todavía no están teniendo el impacto que tiene la pandemia en nuestro territorio. Fortalecer el sistema sanitario, prepararse ante la pandemia, generando la posibilidad de que todos los sanitarios, fundamentalmente los sanitarios, también otros sectores de profesionales, fundamentalmente los sanitarios, que somos la primera línea de abordaje a una situación como la descrita, tengamos el material adecuado que nos proteja de la infección. No podemos permitir que pase como en España, donde el 30% aproximadamente de los casos positivos son sanitarios. Es absolutamente inquietante esta situación, y hay que entender que no es presentable que este tipo de situaciones puedan producirse. Fortalezas, debilidades, todas relacionadas con la estructura del sistema sanitario, y de repente, afortunadamente, empezamos a tomarnos en serio la pandemia. Fíjense ustedes, el primer caso que hubo en nuestro país se dio precisamente en las Islas Canarias, donde yo vivo, en una isla pequeñita, en la isla de La Gomera. Fue vehiculizada por un turista alemán. Hoy por hoy, dentro del conjunto del país, Canarias es la isla, es la comunidad autónoma que soporta un menor peso de la infección. Estamos, francamente, yo creo que en condiciones próximas a poder empezar lo que es la dinámica del desconfinamiento domiciliario al que estamos sometidos, porque creo que honestamente se ha trabajado muy bien. Y posiblemente hemos trabajado con profundidad porque tuvimos el primer caso, el turista alemán este que le acabamos de comentar, y eso nos puso las pilas y empezamos a diseñar estrategias de intervención sobre la pandemia. Luego tuvimos un brote vehiculizado a través de turistas. Les recuerdo que Canarias es un centro eh, receptor importante de turistas. Bueno, tuvimos un primer brote en un hotel de alto standing en la isla de Tenerife, en el sur de la isla de Tenerife, de un grupo de turistas italianos que vinieron y consolidaron un brote en ese hotel. El hotel ese actuamos de manera decisiva y se cerró con todos los huéspedes dentro, que eran más de 1.000 personas. Se cerró porque empezamos a darnos cuenta de que estábamos ante un proceso que podía expandirse de manera importante en nuestra tierra y que había que actuar de manera drástica. Me acuerdo también como otro problema inicial que tuvimos en relación a la pandemia del SARS-CoV-2, que se hablaba mucho, se confundía mucho de que estamos ante una enfermedad que es como la gripe, como la gripe. Esto seguro que ustedes también lo han oído mucho y que más en una ocasión lo habrán comentado en su país. Y bueno, es cierto que el 80-85% de los casos que estamos teniendo, de los casos que hay, tienen una clínica leve e incluso son asintomáticos y se detectan porque se les han hecho un test en función de cualquier situación que haya aconsejado hacerle la prueba.
Pero cuidado, un 85% asintomáticos o cuadro leve, pero un 15% por complicaciones. Y no éramos conscientes o no nos dimos cuenta de que estábamos hablando de un microorganismo nuevo, que llegaba a una comunidad virgen de cualquier tipo de contacto previo con ese microorganismo. Por lo tanto, la susceptibilidad a ser infectado era global de toda la población. Toda la población podía enfermar. Y un 15% de mucha gente que puede enfermar son muchas complicaciones y son muchos fallecimientos. De eso no nos dimos cuenta. No era como una gripe. Una gripe cuando llega a nuestro territorio y hay un porcentaje amplio de la población que tiene algún recuerdo inmunógeno sobre alguno de los antígenos de la gripe circulante y no va a enfermar. En este caso, éramos candidatos a enfermar toda la población. Un 15% de muchos enfermos significan muchas complicaciones y muchos fallecimientos. Y colapsa el sistema sanitario, que es lo que se ha producido también en muchas comunidades autónomas, afortunadamente no en las Canarias, pero en muchas comunidades autónomas del país. Fue otro de los errores de planteamiento de entrada que en mi opinión se fueron gestionando en relación a la pandemia del COVID-19. No era una gripe, no era una gripe, porque, porque, repito, era un microorganismo nuevo que llega a una sociedad virgen, que no tenía ningún contacto previo. Por lo tanto, la posibilidad de que cayeran muchos enfermos estaba ahí, era clara. Y de muchos enfermos, un 15% de muchos empezaron a dar de manera rigurosa y rápida consignas de higiene normales, lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos, estornudar en el codo, no desechar de un solo uso y sobre todo mantener la distancia física entre las personas, que es clave, distancia física entre las personas. Como comentario al margen, bueno, le haré algún par de comentarios a continuación. Y luego la limpieza y desinfección de las zonas comunes de paso, básicamente lo que son pasamanos, básicamente picaportes de puerta, empezamos a transmitirlas de manera inmediata. Y además, inmediatamente rechazamos o impedimos la visita a las residencias de ancianos. ¿Por qué? Porque los ancianos eran la población más vulnerable, la que tenía más posibilidades de tener complicaciones severas y donde se podían generar brotes epidémicos de la enfermedad. Por lo tanto, suspendimos las visitas familiares a las residencias de ancianos y a su vez automáticamente cerramos los colegios y todos los centros de educación. No porque el impacto del microorganismo en estos colectivos, en estas edades, tuviera una importancia clínica elevada, sino por el potencial papel de transmisores del problema que podían tener los niños y los adolescentes. Y esto lo hicimos antes que otras comunidades autónomas del Estado porque entendíamos que había que hacerlo. Posteriormente, a la semana siguiente ya se creó el estado de alerta, el primer estado de alerta, después ha tenido varias prórrogas por parte del Gobierno de la Nación y a todo lo que les acabo de comentar se sumó el confinamiento domiciliario, de tal manera que únicamente podían salir de su casa determinadas personas que desempeñaban en función de su actividad laboral un papel clave. Y una sorpresa que nos llevamos, se acostumbra a decir que los latinos, los españoles, somos un pueblo al que nos gusta la fiesta, claro que nos gusta la fiesta, nos gusta mucho, pero hemos sido tremendamente responsables en relación al confinamiento, mucho más responsables que otros países de nuestro mismo contexto socioeconómico. Y se ha aceptado a rajatabla el confinamiento domiciliario. Y esto hay que subrayarlo. Por lo tanto, todas las medidas que les acabo de comentar, que se empezaron a desarrollar en nuestra comunidad autónoma, después se ampliaron al resto del país y se decide el confinamiento, que ha sido la maniobra decisiva para conseguir empezar a doblegar la curva de la pandemia. Ha sido el elemento clave, junto a las medidas de higiene que les he comentado. En este contexto, estamos en un momento en que siguen subiendo los casos, porque hay que ser conscientes de que, teniendo en cuenta que el periodo de incubación media del SARS-CoV-2 es de 5 o 6 días,
pero el periodo de cuarentena que se está estableciendo hasta de 2 semanas, de 14 días, cuando acaba el primer estado de alerta en España, que es de 15 días, todavía estábamos teniendo un gran número de casos que se correspondían con los que se habían infectado antes de declarar el estado de alerta. Se declara una primera prórroga del estado de alerta y eso empieza ya a tener un impacto más claro sobre la curva de la epidemia, que se va consolidando conforme se van prorrogando sucesivamente 15 días más el estado de confinamiento hasta llegar a este momento en que llevamos ya fugados en nuestros domicilios. Se ha respetado y eso ha sido clave. En estos momentos, afortunadamente, estamos ya en fase de descenso de la curva epidémica de la pandemia en nuestra tierra. Conveniente decir, el ascenso, y lo saben los montañeros, es complicado siempre. Hemos ascendido en el número de casos y eso ha sido muy complicado de gestionar. Hemos llegado a la cima, compañeros, los descensos son también muy difíciles. Los descensos son muy difíciles y podemos tener que ir frenando porque si no corremos el riesgo de caer ladera abajo y tener un rebrote que nos vuelva a hacer subir el número de casos. Por lo tanto, ese proceso de descenso lo estamos llevando también con una cautela tremenda, con una prudencia exquisita. Estamos planificando ese descenso con un rigor exquisito. Hemos vuelto hoy, ahora mismo en estos momentos, se está aprobando en el Congreso de los Diputados lo que es otra prórroga más del estado de alerta, que creemos que es fundamental para ir consolidando ese descenso en el número de casos. Esto es un poco el escenario en estos momentos. Comentarles a su vez que en esta pandemia nos hemos encontrado con problemas muy gordos a la hora de poder establecer elementos comparativos con otros países. El contagio de muertos en nuestro país es diferente a cómo cuentan los muertos por SARS-CoV-2 en otros países europeos. Las, las comparaciones que se están haciendo también entre muertos de un país a otro se están haciendo usando números brutos, no usando tasas, con lo cual se presta también un elemento, se añade un factor de confusión a la hora de analizar lo que es la mortalidad en estos casos. Y otro elemento que también nos preocupa, no estamos detectando todos los muertos reales por el SARS-CoV-2. Los registros civiles en estos momentos tienen un porcentaje de fallecimiento muy, muy superior al que tenía en el mismo periodo de tiempo del año pasado. Y no todos vienen vehiculizados como debidos a la enfermedad de la COVID-19. Pero es razonable pensar que muchos sean consecuencia de la COVID-19, que han fallecido en su casa y que no han podido ser identificados. Esto es otro elemento que nos evita un poco conocer el alcance real que ha tenido el impacto negativo de la pandemia en nuestro territorio. Lo del descenso pausado, tranquilo, meditado, creo que hay un ejemplo claro que nos demuestra que tiene que ser así, que es el de Singapur. Singapur, un país poderoso, eso sí, con muchas bolsas de marginación y de pobreza, que son las que están apareciendo ahora como caso, suprimió la cuarentena y ha tenido que volver a meter el confinamiento porque han fallado en ese proceso de descenso. Básicamente en relación a los sectores más vulnerables, más débiles de la sociedad en Singapur, los más pobres. Y estos son elementos que debemos entender como enseñanza y plantearnos ahora el siguiente escenario. Tenemos que pasar a la fase siguiente, que es la del desconfinamiento domiciliario. Pero no hay ninguna experiencia mundial que nos explique cómo se hace esto, salvo la aproximación que podemos tener a la que hicieron los chinos en Wuhan. ¿Cuál es el planteamiento que estamos teniendo? Fundamentalmente en una comunidad autónoma como la nuestra, con la Canaria, que tiene dos ventajas indudables. La primera, que tenemos una menor carga de la infección, y en segundo lugar, que somos islas. Y si suprimimos las comunicaciones con el exterior, como se hizo cuando se declaró el primer estado de alerta, podemos gestionar en nuestra territorio sin que nos lleguen nuevos infectados, podemos gestionar con algo más de tranquilidad el desconfinamiento domiciliario. Pero ¿cómo se va a hacer? Pues en estos momentos a mí me lo preguntan mucho en los medios de comunicación y mi respuesta siempre es la misma. No lo sé.
Lo haremos en tanto en cuanto vayamos viendo cómo van evolucionando la situación epidemiológica. Lo que sí tenemos claro es que en primer lugar lo que hay que sacar a oxigenar son a los niños, que llevan ya un mes y medio en su casa metidos. Los niños son el primer objetivo a desoxigenar, a que se oxigenen y posiblemente a partir del domingo ya empiecen a dar paseos cortos de manera muy planificada en determinadas horas del día, acompañados siempre por un familiar y evitando que tengan contacto directo con otros niños, una distancia de al menos física, de al menos 1,5 metros. Posiblemente ese sea el primer elemento del desconfinamiento, que los niños empiecen a salir a la calle. Evaluaremos después el impacto que ha tenido esa medida de desconfinamiento y plantearemos otra si todo ha ido bien, que será posiblemente la salida a la calle de otros sectores etarios de la sociedad. Y así progresivamente. Y cada vez que se haga un proceso de desconfinamiento tendrá que ser evaluado rigurosamente, porque repito, corremos si no el riesgo de tener otro rebrote. Y en este contexto, más o menos son las medidas de intervención que se están haciendo en nuestra tierra. Y hay dos elementos que creo que también es interesante plantearles a todos ustedes desde mi perspectiva como profesional de la epidemiología y de la salud pública. ¿Cuáles son los dos elementos clave que nos van a permitir, digamos, tener una mayor tranquilidad dentro del mando de incertidumbres, del mundo de incertidumbres que todavía siguen pivotando alrededor del SARS-CoV-2? Una es la disponibilidad de tratamientos específicos. Cierto es que los tratamientos experimentales que se están usando, como los derivados de la cloroquina, como los antivirales que se usan también en los VIH, como el plasma de personas sanas, están teniendo resultados, pero no están evidenciados desde el punto de vista científico. Es la herramienta que tenemos en función de que vemos que da buenos resultados en algunos momentos. Pero también hay que tener cuidado con esto. Les comento un caso que me pasó aquí en Canarias el otro día. Una turista que estaba en un crucero, no se dejan atracar ya los cruceros en ningún puerto español en el contexto de la pandemia. Bueno, estaba en el crucero, pero la tuvieron que desalojar del crucero porque era una SARS-CoV-2 positiva, pero no la desembarcaron por la clínica de SARS-CoV-2, la desembarcaron por una insuficiencia hepática derivada del uso de la cloroquina, con lo cual todo hay que verlo en una justa dimensión. Pero también es evidente que las líneas de investigación que están abiertas nos permiten suponer que en un periodo de tiempo no excesivamente lejano vamos a disponer de instrumentos poderosos de control, de tratamiento específicos frente al SARS-CoV-2. No están muy lejanos. Y eso indudablemente es un factor muy positivo por lo siguiente, porque va a reparar el daño que ocasiona el SARS-CoV-2, pero no va a evitar prevenir ese daño. Ese daño, ¿cómo lo podemos prevenir? Con la vacuna exclusivamente, con la vacuna exclusivamente. Y el mundo de las vacunas es algo más complejo, fundamentalmente porque, como todos y todas ustedes saben, las vacunas son unos productos que tienen que garantizar de manera absolutamente rigurosa su eficacia y su seguridad, y además el proceso de producción del mismo es tremendamente complejo, no es nada homologable a lo de los fármacos más convencionales, es un proceso muy complejo. La posibilidad de tener una vacuna en un periodo de tiempo que puede ser después del verano, en otoño, invierno, es posible, pero tener vacunas disponibles para la ciudadanía que las necesita, eso va a ser por lo menos dentro de un año, año y medio. Y hay, repito, muchas líneas de investigación abiertas en el campo de las vacunas, muchas muy prometedoras, pero la disponibilidad global para la ciudadanía hasta un año, año y medio no va a estar disponible. Y eso va a ser un elemento clave en el control de la pandemia, la disponibilidad de un instrumento que prevenga el daño y que permita yugular la transmisión, actuar sobre la población susceptible, que es el último elemento de la cadena epidemiológica del proceso. Bien, esto en relación a las vacunas, esto en relación a los tratamientos y otros aspectos que les quería comentar, que hay muchas dudas, hay varios elementos sobre los cuales no hay evidencia, pero sí hay aproximaciones que es conveniente poner sobre la mesa. Uno de ellos es la posibilidad
de la creación por parte de la infección de una inmunidad natural. Eh, Todo indica que puede producirse, aunque no está perfectamente evidenciado, inmunidad natural tras la infección por el SARS-CoV-2. El problema es que no sabemos la duración de esa inmunidad natural. Por la experiencia que hay con otros coronavirus, podríamos pensar que es duradera en el tiempo, pero no hay nada que tajantemente nos indique hoy con seguridad que base a la infección con el SARS-CoV-2 va a generar una inmunidad duradera. Y esto es un elemento clave también para abordar lo que es el impacto futuro que puede tener la infección. Es fundamental porque evidentemente si genera inmunidad duradera en menos de un año, esto va a suponer que si tenemos una segunda onda pandémica, de la cual ya hablaré a continuación, en el invierno, no va a tener el impacto que tiene ahora. Por dos cuestiones, porque va a haber un cierto porcentaje de la población razonablemente alto que ya se ha infectado y por lo tanto tiene inmunidad natural, y también vamos a disponer de tratamientos, eso es otro elemento positivo. Y otro aspecto clave y que nos afecta mucho a una comunidad como la nuestra, el papel que tiene la temperatura en relación a la posibilidad o no de que se desactive el SARS-CoV-2. No está claro tampoco el papel que la temperatura puede desempeñar en relación al SARS-CoV-2. Hay algún estudio realizado también aquí en nuestro país que sí parece indicar que el SARS-CoV-2 en temperaturas elevadas tiene más dificultades para estar a gusto. No desaparece del todo, pero puede desestabilizarse parte, aún manteniendo una cierta presencia. Mientras que es evidente que en temperaturas frías sí que se encuentra perfectamente estable y perfectamente a gusto. Podríamos pensar que en función del comportamiento que tienen otros microorganismos de las familias de los coronavirus en relación a la temperatura, al aumentar la temperatura se podría desactivar. Y en ese sentido van algunos de los estudios que les he comentado. También hay otro elemento, que es las radiaciones ultravioletas del sol, pueden contribuir también a la desactivación del microorganismo. Y otro factor que también es importante, el SARS-CoV-2 se transmite, está en la saliva, se transmite por los estornudos de una persona a otra o porque esa saliva contamina alguna superficie que luego va a ser tocada con las manos por otra persona, que se la lleva a la cara y así se contamina. Y en invierno solemos más ocupar espacios cerrados con poca ventilación porque hace frío y por lo tanto se facilita más la transmisión. Mientras que en verano, con las temperaturas elevadas, se tiende a ocupar espacios abiertos y esto significa que haya menos posibilidad de un contacto directo entre personas, habrá aún más un distanciamiento físico que va a dificultar la transmisión, con lo cual hay algunas esperanzas en que cuando aumente la temperatura pueda esto tener un cierto impacto, por lo menos en un país como el nuestro, sobre la evolución de la pandemia. Eso y el problema de la inmunidad natural, la disponibilidad de vacunas, la disponibilidad de tratamiento y volverles a señalar algo que me parece fundamental y que no paro de repetir, que cuando hablamos del impacto de la pandemia por SARS-CoV-2, hay otros factores colaterales que se van a ver afectados. Una bajada las coberturas vacunales en el primer año de vida fundamentalmente como consecuencia del miedo escénico que le da, a pesar de que la recomendación sanitaria es que se mantenga la actividad vacunal hasta la vacuna de la primera dosis de triple vírica que en nuestro país ponemos a los 15 meses, hemos dejado claro que hay que mantener la actividad vacunal hasta esa edad por lo menos y el resto de las vacunas sí dejarlas en suspenso hasta que mejore la situación de la pandemia. A pesar de esta recomendación, la bajada de la cobertura ha sido notable en todas las comunidades autónomas del país. Y esto es otro elemento que se añade al problema que tenemos con la pandemia, una bajada de cobertura que teniendo en cuenta, como he visto, gracias a los magníficos trabajos que hace la Asociación Mexicana de Vacurología, de los problemas que están teniendo con el sarampión en estos momentos en México, pues pueden ser elementos también de reflexión. El padre y la madre le da miedo salir con su bebé a vacunarlo al centro de salud y es más, en ocasiones los mismos profesionales del centro de salud le dicen al padre y la madre, mire, esto se puede retrasar, venga usted cuando mejore la situación. Error, porque podemos empezar a sumar
problemas, podemos empezar a sumar problemas. Pero no solo eso, también se añaden los problemas que está gestionándose como consecuencia de la pandemia en países, sobre todo en los países en vías de desarrollo del continente africano. Han soportado brotes tremendos de sarampión, han soportado brotes de ébola y están soportando una presencia y van a empezar a soportar una presencia importante del SARS-CoV-2 en unos países con unos sistemas sanitarios muy rudimentarios. Es decir, que se va a complejizar la situación en los mismos porque al sarampión, al ébola, se les va a sumar el SARS-CoV-2. Y esto, sin lugar a dudas, crea un escenario para estos países muy complicado. Normalmente estos países, cuando tenían este tipo de problemas, pedían ayuda a los países desarrollados, a Europa, a... pero hoy Europa no va a estar en muchas condiciones de poderle dar respuesta. Con respecto a otro efecto colateral negativo, la pandemia, que tenemos que tener presente. Y otro efecto también colateral negativo de la pandemia, las dificultades que estamos teniendo en la política de erradicación por fin de la polio, porque están volviendo a padecer casos de polio como consecuencia de las dificultades que hay para desarrollar las estrategias vacunales en los países que clásicamente siguen teniendo casos de polio. Estamos teniendo problemas para poder desarrollar estrategias que permitan acabar con erradicar de una vez esta enfermedad que debía haber estado erradicada hace mucho tiempo. Pero como consecuencia de la pandemia también se están deteriorando las políticas vacunales en algunos países que seguían teniendo casos y esto está dificultando también la posible erradicación de la polio y que la misma siga estando presente. Como vemos, no se trata solo del problema del SARS-CoV-2, sino que el problema de la enfermedad de la COVID-19 se acompaña también de efectos colaterales negativos que creo que debemos tener pendientes. Otra situación que está empezando también a preocuparnos aquí en nuestro país, y es la última que les comento, la gripe. La gripe va a empezar a llegar en invierno a nuestro país. Y tenemos forzosamente que mejorar las coberturas de vacunación antigripal que son deficitarias en nuestro país tanto en la población mayor de 65 años como en los profesionales sanitarios. En mayores de 65 años apenas llega a un 53-54% en la última temporada y en sanitarios apenas un 35%. ¿Por qué tenemos que mejorar la vacunación antigripal? Porque es bastante razonable pensar que el SARS-CoV-2 acabe estacionalizándose y que la segunda onda epidémica aparezca en invierno. En invierno. No tendrá el impacto que está teniendo ahora, por lo que les comenté anteriormente, pero va a aparecer en invierno, probablemente en un país de nuestro mismo contexto, y esto significa que va a dar lugar también a complicaciones y a hospitalizaciones y a ingresos en UCI y a la necesidad de usar respiradores y también a fallecimientos. Si esas complicaciones, hospitalizaciones, ingresos en UCI, necesidad de usar respiradores y fallecimiento se le suman los que habitualmente produce la enfermedad de la gripe, podemos tener otro escenario tremendo para una tormenta perfecta. Por eso este año como objetivo nos hemos marcado la necesidad imperiosa de aumentar la vacunación antigripal en población mayor de 60 a 65 años. Vamos a intentar llegar al 80%, lo cual es un objetivo bastante complicado, y también un 80% en el personal sanitario, porque la problemática que les comenté antes de los profesionales sanitarios se va a ver acompañada también, va a ser paralela a la que se puede producir en el contexto de los brotes, el brote epidémico de gripe que tendremos en el invierno. Por lo tanto, a mí me gusta siempre reforzar la idea de que estamos en una situación excepcional, que requieren medidas excepcionales, pero que los problemas derivados de la infección por el SARS-CoV-2 no se limitan solo al SARS-CoV-2, tienen efectos colaterales que implican claramente a otros problemas de salud. Y no me he metido en el impacto dramático que va a tener sobre la economía de numerosos países. Como ustedes saben, y ya con esto acabo este primer ejercicio de reflexión, hemos estado en una balanza de las clásicas, las que tienen dos platillos,
En un platillo estaba la salud y en otro platillo estaba la economía. En una primera fase, en nuestro país, las pesas se pusieron del lado de la salud, porque entendíamos que sin salud no podía haber economía. Otros países desarrollaron otras estrategias, por ejemplo Reino Unido e incluso Estados Unidos en una primera fase. Entendieron que lo que había que hacer era que la mayoría de la gente posible enfermara, se creara inmunidad natural y así se iba cortando la enfermedad. Pero ¿qué efecto, qué lectura tiene esta estrategia? Que necesariamente vas a convivir con varios muertos, en población anciana y en población con patología de base. Y eso es inaceptable desde nuestra perspectiva como profesional. Bien, hemos puesto todos los platillos en el marco de la salud, porque entre otras cosas entendíamos que sin salud no hay economía, pero ahora hay que ir equilibrando, ya que el escenario va mejorando, hay que ir equilibrando un poco la balanza, hay que empezar a poner pesas en el lado de la economía, porque si la economía sigue así, eso va a tener también un impacto indudable sobre la salud de la ciudadanía. Por lo tanto, tenemos que llegar a un punto de inflexión en el que podamos convivir de manera razonable los aspectos o los recursos destinados a la salud y también los recursos destinados a la mejora de la economía. Y ya acabo también con otra reflexión. Llevamos, como les he dicho, 1 mes y medio de confinamiento domiciliario a la inmensa mayoría de la ciudadanía en este país, salvo los profesionales que tienen que desempeñar actuaciones laborales indispensables para el normal desarrollo de la vida en comunidad. Y todavía tenemos contagios, todavía seguimos teniendo contagios. Y claro, es razonable pensar que los profesionales digan, ¿y de dónde salen esos contagios cuando estamos en una situación de confinamiento hospitalario? Pues salen de tres fuentes fundamentales que también les aconsejo que las tengan ustedes muy presentes. Por un lado, de las residencias de ancianos. Es el gran foco de creación de brote en relación a esta enfermedad que tenemos en estos momentos y que es digamos, el ámbito de donde cuece los contagios que afortunadamente están disminuyendo, pero es donde se están produciendo. Y otro ámbito es donde se están verificando estas nuevas infecciones nosocomiales, en el ámbito sanitario, en el ámbito hospitalario y en el ámbito de los centros de atención primaria. Es el segundo foco donde se están produciendo contagios en estos momentos. Poco, estamos mejorando, pero se siguen produciendo, los nuevos contagios aparecen ahí. Y en una tercera fase, otro perfil de contagio ya en un número menor son en el ámbito domiciliario y se corresponden con la gente que se ha estado infectando fuera, por ir a trabajar fuera, en estos sectores indispensables, en estos sectores fundamentales para el desarrollo de la vida en comunidad, que llegan nuevamente a su domicilio e infectan a a sus familiares. Piensen ustedes que una vez que consigan doblar la curva de la epidemia en su territorio, los tres ámbitos donde con toda seguridad van a poder seguirse produciendo infecciones van a ser lo que les he comentado: residencia de ancianos, nosocomial, centros hospitalarios y centros de atención primaria, y el ámbito familiario derivado de las personas que trabajan fuera de casa. Yo estas reflexiones son las que les quería plantear, no les he puesto transparencia porque de verdad sigo pensando que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre las experiencias adquiridas en otros ámbitos geográficos, en este caso en nuestro país, y porque es una pandemia que se está retransmitiendo en directo diariamente. Yo me imagino que en México el impacto que está teniendo en los medios de comunicación es similar al que está teniendo en España, que es permanente en la presencia de la COVID-19 en los medios. Yo espero haberles dado algunas claves para la reflexión y ahora, si lo estiman ustedes oportuno, pues abrimos un periodo de tiempo para debatir. Rodrigo, lo dejo en tu mano como moderador. Aquí, nuevamente con ustedes. Muchas gracias, doctor Amos. La verdad es que estas experiencias, pues, las tenemos que tomar muy en cuenta, porque finalmente ustedes van muy en tiempo, vayan adelantados a nosotros y nos podemos ver reflejados en sus experiencias. Claro, debemos aprender de lo bueno y de lo malo. Y bueno, dentro de eso, doctor, de las dudas que están llegando es, ustedes en España
realizaron pruebas prácticamente a la población en general. ¿Qué tanto ayudó a esto? Primero, a identificar a los asintomáticos y segundo, ¿qué tanto ayudó a frenar esto, el contagio? Porque como bien sabe, en México no estamos tomando pruebas a todo mundo, sino estamos llevando lo que le conocen aquí como el modelo Centinela y bueno, queremos ver qué tanto eso pudo haber ayudado o no al desarrollo de la pandemia. Sí, un elemento clave, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, es en la medida de lo posible hacer el mayor número de test que se pueda. Cuanto más información tengamos en relación a los test que se administran, más una visión más certera tendremos del perfil de la infección en nuestro territorio. Y es clave hacer el mayor número que se pueda. Es cierto que hay un problema. Aquí no hemos hecho, ojalá lo hubiéramos hecho a toda la población, pero nos hemos encontrado con un problema de disponibilidad de los test. No a nivel mundial no se conseguían, ahora están empezando a llegar. Y en función de la llegada de esos test, hemos priorizado los screening, la aplicación de los test a los sectores que entendemos que son más importantes saber exactamente cómo está la infección en esos ámbitos, que son los que les he comentado antes, que es donde se están desarrollando los nuevos contagios. Residencia de ancianos, personal que trabaja en la residencia de ancianos y los ancianos que están en las mismas, y personal sanitario. En ellos son los que estamos ahora profundizando en la realización de los test. Y los resultados que estamos teniendo son bastante buenos, nos salen muy poco positivos. Y estamos combinando las dos técnicas, la de anticuerpos, los llamados test rápidos, y las PCR, ¿no? La de material genético. Y esa es la dinámica que estamos siguiendo. Pero vamos a hacer algo que me parece mucho más importante, honestamente, desde el punto de vista del análisis epidemiológico. Es que en breve, posiblemente, si no es esta semana, será la próxima, se va a realizar una gran encuesta seroepidemiológica, que esa sí que nos va a dar una visión clara de cuál es el número o la proporción de inmunes, de susceptibles que hay en nuestro territorio. Las encuestas seroepidemiológicas desde el punto de vista del análisis epidemiológico tienen un valor enorme y yo estoy mucho más confiado en la realización de esa encuesta seroepidemiológica y los resultados que nos pueda dar, que seguramente nos van a aclarar mucho más cuál es la situación real de la infección en nuestra tierra. Muy bien. En ese mismo rubro, doctor, ¿qué opina de esa? Bueno, no sé si ya lo están implementando, pero acá lo que nos hemos enterado es que pretenden implementar un tipo pasaporte inmunológico para que la gente pueda volver a sus actividades. ¿Ya lo están haciendo? ¿Lo van a hacer? ¿O cómo está ese? No, es un debate muy complicado el que está generando lo del pasaporte inmunógeno, un debate muy complicado con muchas voces en contra de la creación del mismo. La búsqueda de un pasaporte de ese tipo puede llevar a que mucha gente se quiera infectar para tener la posibilidad de tener un pasaporte. Intervienen también criterios de confidencialidad, de personales, y es un debate que no está solucionado, que no está solucionado en absoluto, y que hay muchas visiones en contra y muchas a favor. Yo tengo la mía, pero no la quiero decir para no sesgar a la audiencia, pero no está solucionado ni está hoy por hoy en el camino inmediato de ser una medida a tomar. Pero hablando desde el punto de vista inmunológico, solamente sin meternos en otras cuestiones, sería ideal, ¿no? Saber si ya estás con Sí, anticuerpos, probablemente. pero eso lo vamos a saber con la encuesta seroepidemiológica. La encuesta seroepidemiológica nos va a dar esa información de una manera mucho más anonimizada y de una manera mucho más exacta. Dese cuenta que va a ser un estudio muestral de más de 60.000 muestras en el país. En nuestra comunidad autónoma van a ser casi tomar en las diferentes islas. Y ya se ha hecho anteriormente ese tipo de estudios en relación precisamente a las enfermedades prevenibles por vacuna. Una se hizo en el año 1996 que nos dio una información valiosísima. Ahora se acaba de hacer otra, que todavía los resultados no son públicos por todo el lío o toda la dinámica que estaba establecida, que ha sido modificada como consecuencia de la pandemia, pero yo tengo mucha más confianza en la realización de ese estudio. Claro, las encuestas seroepidemiológicas es ver qué porcentaje de la población tiene ya anticuerpos. Exactamente.
exactamente, una muestra de sangre en una muestra estratificada en función de edad, etcétera, etcétera. Y va a ser muy, muy, de verdad, estamos, digamos, descontentos de que todavía no se ha puesto en marcha. Ya era un compromiso que había hace tiempo, pero ahora parece que sí, que ya va a empezar a tirar para adelante. ¿Eso lo van a hacer en toda España o solo en Canarias? No, no, en toda España, en toda España. Todavía excelente. Ujú. Bueno, otra pregunta que nos están haciendo, doctor Amos, es que considerando la fuente de contagio nosocomial, ¿qué estrategias han implementado ustedes o alguna estrategia diferente al uso de equipo, a la distancia? Sobre todo la infección nosocomial surge al inicio fruto de la desprotección que tenían los profesionales sanitarios a la hora de abordar a los enfermos del SARS-CoV-2. Estábamos desprotegidos y éramos los primeros que nos infectábamos. Es lógico entender que la infección nosocomial éramos nosotros los principales vehículos de transmisión porque teníamos unos porcentajes absolutamente inaceptables de infectados y de enfermos. No es rara la semana en que se muera un profesional sanitario como consecuencia de la enfermedad de la COVID-19, ¿eh? No, no es raro. Eso es absolutamente lamentable. Entonces, fundamentalmente, lo que se ha hecho, por fin, y es algo que sí que les aconsejo, que tengan previsto material de protección para los sanitarios en el ámbito hospitalario y en el ámbito de atención primaria. Ya afortunadamente ya tenemos material de sobra de protección y eso va a tener un impacto sin lugar a dudas en lo que es la transmisión nosocomial. Doctor, ya para terminar, ¿qué recomendaciones así muy puntuales le podría dar a los médicos que nos están escuchando para que se lleven a su vida diaria profesional? La primera es que acabaremos con esto seguro, que en un periodo de tiempo tremendamente corto, estamos hablando de un microorganismo que aparece en diciembre y estamos en abril, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento del microorganismo. Se ha avanzado muchísimo, pero todavía hay lagunas en su conocimiento. Y fundamentalmente que extremen las medidas de precaución de higiene personal, que recomienden, por favor, de manera permanente las medidas de higiene personal a todos los pacientes que puedan ver, que recomienden algo que estamos haciendo también en nuestro país desde el inicio de la pandemia, que es consultas domiciliarias, evitar que los pacientes acudan al centro de salud y que hagan la consulta telefónica y que en función del resultado de análisis de la consulta ya se decidirá o no la derivación al centro sanitario. Procurar que no acudan a los centros sanitarios. Y también desde esa perspectiva, el no descuidar nunca lo que son los mecanismos de protección absolutamente necesarios para poder abordar la atención a los enfermos. Bueno, pues no sé los demás que vieron la plática, pero a mí me parece que dejó muchas enseñanzas y que podemos, lo más importante, que las podemos utilizar de manera inmediata, las que no se hayan implementado ya. Nuevamente quiero agradecerle, doctora Moss, no sé si tenga algún último comentario ya para cerrar. No, fundamentalmente que no se olviden lo del distanciamiento físico, eso es importantísimo. He visto algunas fotos en los medios de comunicación de responsables de lo que son municipios, aquí son ayuntamientos o incluso políticos, diputados, dándose la mano, dando abrazos a la ciudadanía. No, tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que ser rigurosos con el distanciamiento físico, es fundamental para luchar contra la pandemia. Les comentaba antes que les iba a dar un ejemplo que desgraciadamente sucedió en nuestro país este fin de semana. Un alcalde de un gran municipio de Cataluña es detenido en su coche en Barcelona, ebrio, después de haberse saltado el confinamiento y haber ido a una fiesta de celebración. O sea, tenemos que ser conscientes de que nuestra clase política y nosotros como profesionales tenemos que ejecutar un rol educacional clave para la ciudadanía y por lo tanto tenemos que ser consecuentes con lo que predicamos. Eso es fundamental. Y por favor, mantengamos el distanciamiento social. Yo, si me lo permites decir para acabar, tengo en los cajones de mi casa muchísimos abrazos guardados
que espero poder llegar a dar muy pronto. En estos momentos no los puedo dar, pero son abrazos que estoy deseando podérselos dar a todo el mundo. Y para podérselos dar a todo el mundo, tengo que seguir cumpliendo las recomendaciones escrupulosamente de las autoridades sanitarias. Estamos, creo que en las mismas condiciones. Nosotros también tenemos muchos abrazos que estamos preparando y guardando para dar, esperamos que no en mucho tiempo. Pero mientras los damos, aunque sea vía virtual. Exactamente, y espero que en pronto lo podamos celebrar con un chupito de Don Julio. Después les contaremos esas anécdotas, ¿verdad? Bueno, pues doctora Moss, muchas gracias. Otra vez, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Vacunología, al Colegio de Pediatría de San Luis Potosí y a San Luque Escuela de Medicina que nos prestó la clave de Zoom, con la cual nos pudimos conectar el día de hoy. Nada, Nuevamente muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo muy fuerte. les recuerdo que esta charla se va a subir al canal de YouTube de la Asociación Mexicana de Vacunología para que si gustan lo pueden pasar el chisme a sus conocidos. Doctor Amos, por último, si tiene usted algún correo o algún sitio donde lo podamos contactar si alguien tiene alguna duda. Sí, sin problema, se lo deletreo, ¿de acuerdo? A de Almería, A, G de Gerona, A de Almería otra vez, R de Roma, R de Roma otra vez, O de Orense, J de Jaén, Agarroj, con dos R, Agarroj, arroba, Gobierno de Canarias, todo seguido, y con minúscula, Gobierno de Canarias, todo seguido con minúscula, punto org. ¿Tendrá cuenta de Twitter, doctor Amos? Sí, arroba Agarroj. Perfecto. Muchas gracias entonces y esperamos en un futuro no muy lejano volvernos Muchas. para otra charla. Cuando ustedes quieran. Espero que los colegas mexicanos, pues, lo que les he dicho les haya servido de reflexión y que podamos seguir profundizando en todo lo que significa una pandemia y todo lo que tenemos que hacer para solucionar una pandemia. Esperamos Un abrazo a todos los colegas. Más. Eso. Un abrazo a todos los colegas. Virtual. Igualmente. Y con 1,5 metros de distancia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y buenas noches allá en Canarias. Buenas tardes.